Gracias por mantener la sintonía con Noticias Telemicro. Representantes de varias organizaciones feministas de Santiago llevaron a cabo una parada cívica denominada Plantón por la Salud y Dignidad de las Mujeres, en demanda de que los congresistas acojan las observaciones del presidente Danilo Medina al Código Penal en lo relativo al aborto. Las féminas manifestaron que deben ser ellas las que decidan por sus vidas en caso de situaciones de riesgos o que el feto presente incompatibilidad con la vida o situaciones de violaciones o incesto o no a los sectores del poder interesados. Para hacerle un llamado a los diputados y diputadas de que realmente ellos están ahí para preservar la vida, para legislar a favor de los derechos humanos y señalarle también que las mujeres somos más de la mitad de la población. Esperando que ellos legislen a favor de la vida de las mujeres. Esta parada, denominada Plantón por la Salud y Dignidad de las Mujeres, se realizó en varios puntos de la geografía nacional. Ya en otro tema, el Colegio Médico Dominicano amenazó este martes con la paralización de los servicios de salud en todo el país en rechazo al incumplimiento del gobierno a los puntos del contrato arribado el pasado año. Francis Zavala trabajó el tema y nos cuenta. Nuevamente el gobierno y los médicos están enfrentados por calificarlos de vago por incumplir parte de los acuerdos y el retraso en el remozamiento de los hospitales. De más de 10 puntos yo pudiera citar que el gobierno ha incumplido, incluso el mismo diálogo con el Colegio Médico Dominicano es parte de los incumplimientos. Los hospitales autogestionarios, que debieron haber recibido el 25%, también se le dé. Durante una vigilia montada frente a las instalaciones del Servicio Nacional de Salud, amenazan con paralizar los servicios de salud. Es muy probable que en los próximos días se paralice el sistema de salud frente a la negativa tanto de la ministra de Salud Pública como del incumbente del Servicio Nacional. Reiteran que tanto la ministra de Salud Pública como Nelson Rodríguez Monegro han rechazado el diálogo con el CMD. ¿Cuál es lo que dice ella? Y ella lo tiene, es que hay que priorizar el diálogo y ella ha incumplido con el diálogo. Demandando también la aplicación de los incentivos por antigüedad a los empleados del Instituto Dominicano del Seguro Social. Sin embargo, el gobierno niega que haya violación de los pactados con los galenos. Nosotros entendemos que no hemos incumplido con ninguno de los acuerdos en términos prácticos, de modo que vamos a ver cuál es la solicitud del Colegio Médico. Monegro reconoció que hace más de 2 meses que no se reúne con los galenos, pero aclaró que ha sido por falta de convocatoria del CMD. Francis Zavala, Noticias Telemicro. En tanto, la Sociedad Dominicana de Pediatría expresó este martes su preocupación por los altos índices de mortalidad infantil en el país. Es que aún con todos los esfuerzos que se hacen de diferentes factores y de diferentes elementos, no tenemos todavía un impacto contundente para lograr disminuir como quisiéramos esa mortalidad infantil. 70 a 80% mueren en el periodo neonatal, o sea, en los primeros 28 días. Pediatras aseguran que los factores que inciden a la mortalidad neonatal son las infecciones, la prematuridad y la desnutrición de la madre. Mientras la Cámara de Diputados conoce en estos momentos el proyecto de ley del Código Penal en lo relativo al aborto, el cual el Senado de la República rechazó las observaciones que realizará el Poder Ejecutivo al mismo y que indicaba la despenalización del aborto en 3 causales. Pasemos en directo con nuestro compañero Osiris Mora, quien trabajó el tema. Buenas tardes, Osiris. Gracias, buenas tardes. Y con candentes ánimos se conoce en este Congreso Nacional el proyecto de ley del Código Penal en lo relativo al aborto y que fueron rechazados por el Senado, pero en la Cámara de Diputados, tras la Comisión Permanente de Justicia presentar un informe rechazando las causales que despenalizan el aborto, se iniciaron los acalorados debates. Informe de la Comisión Permanente de Justicia en esta tarde.
las afueras del Congreso Nacional se mantienen las protestas por parte de grupos feministas. Que estamos llamando a este Congreso, a los diputados, a legislar a favor de la despenalización del aborto en 3 causales. Estamos hablando de las situaciones límite y el Congreso nos quiere llevar al límite. Los diputados aún se mantienen tomando turnos para fijar su posición, pero debido a los acalorados debates, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, se vio obligada a hacer un llamado a la cordura. De mi parte es todo lo que tengo, pero nos mantendremos aquí dándole seguimiento a esta incidencia. Ahora retorno a los estudios. Gracias, Osiris Mora, desde el Congreso Nacional. Buenas tardes, iniciamos en Venezuela, donde enfrentamientos violentos sacudieron la capital Caracas ayer lunes durante una serie de bloqueos organizados por opositores que dejaron una decena de manifestantes y algunos guardias de seguridad heridos. Fuerzas de seguridad y manifestantes se enfrentaron ayer lunes en varias ciudades de Venezuela con un saldo de 2 muertos y decenas de heridos durante bloqueos de calles realizados por la oposición contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Con la muerte de un joven de 16 años y un candidato a la constituyente de Maduro, fijan la cifra de muertos tras 3 meses de protestas en 93. Pasamos a El Salvador. Un grupo de mujeres protestó por el proceso judicial que terminó con la condena de una joven a 30 años de cárcel por la muerte de su hijo neonato, después de sufrir un problema obstétrico que le provocó un aborto. El pasado miércoles, Evelyn Hernández Cruz, de 19 años de edad, fue condenada acusada de homicidio agravado en perjuicio de su hijo recién nacido. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos tiene información confirmada de que el líder del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi ha muerto en un ataque de la coalición efectuado por fuerzas rusas. De inmediato, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una gran victoria contra ISIS, sin dar mayores detalles al respecto vía Twitter. Y un informe parlamentario recomendó llevar a la Corte Suprema de Brasil la denuncia de corrupción contra el presidente Michel Temer, que podría acabar con su mandato. Esta semana se votará la recomendación de la Fiscalía, aunque la decisión final la tomará la Cámara de Diputados, el único órgano autorizado para enviar a Temer ante el Supremo Tribunal Federal. Esto podría llevar al mandatario a ser juzgado y apartado del cargo durante los 6 meses del proceso. Es todo en el bloque internacional. Buenas tardes. Vamos a nuestra segunda pausa y luego les diremos lo que dicen legisladores sobre el éxodo de haitianos por la frontera. Ya regresamos.